Ejercita tu corazón. Tiempo de restauración. Tiempo de aprender. Conversando con Libby Duque. Tiempo de reconciliación. Conéctate. Conversando con Libby Duque. Bienvenido a tu programa Conversando con Libby Duque. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos desde aquí, desde la Florida. Un saludo para todos, Dios les bendiga. Mi Kelly, mi niña, mi esposo, Leo, todos los que van entrando, bienvenidos a esta tarde tan preciosa y maravillosa. Valentina Villada en Europa, en España, en Sevilla, España. Kelly también por allá, bendiciones a Brasil, y aquí en los Estados Unidos, pues a mi esposito que está acá atrás en la otra oficina. Bueno, un saludo bien grande, Sandrita Reyes, que nos ven en Texas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es un privilegio bien grande mostrar este testimonio. No es uno más, es lo que Dios hace. Lo que Dios hace, no importa qué es la pobreza. Todos nos hemos nacido pobres, pero vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Y hoy tenemos un invitado desde el Uruguay, así que todos ustedes son bienvenidos. Son personas buenas, personas que han vivido un testimonio, tienen un testimonio grande y hoy en día les sirven tal vez al Señor, otros no les sirvan, pero no es que la pobreza tenga un límite. La pobreza no es un límite, no puede haber un límite para la pobreza. Porque cuando nosotros tenemos una mentalidad pobre, ahí es donde estamos pobres. Ahí estamos pobres. Pero cuando tenemos una mentalidad de que somos capaces de salir adelante, que podemos triunfar, y ahí es donde viene el reto. ¿Cómo nos comportamos con Dios? ¿Cómo somos con Dios? Nos enojamos, nos sentimos mal, nos sentimos a contra de Dios porque Él no hace como nosotros queremos. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo nací pobre? ¿Por qué yo nací en un rancho? ¿Por qué no hubo comida? ¿Por qué tantos niños? Y están las preguntas. Están esas preguntas que están hoy para contestar, a ver si nuestro hermano va entrando, y son para contestar, y son para uno escuchar, porque las cosas como están ahora están un poquito mal económicamente. Muchos países están pasando por problemas muy grandes, pero ¿qué tal cuando uno ya tiene como 50 años y su recuerdo es pobreza? Pero hay personas que nacieron en la pobreza y Dios abrió un camino, Dios abrió una puerta, utilizó a alguien para decirle, mira, yo te traigo para que tu vida sea diferente, la de tus hijos sea diferente, la de tus hijas sean diferente, voy a cambiar tu historia. Pero estamos hablando de hoy en día que conocemos el Evangelio, que podemos hablar y decir que sabemos del Evangelio. Hace muchos años, hace 50 años, no había esto del internet, no había lo que tenemos ahora con todo este deseo de triunfar y salir adelante. Ya tenemos a nuestro invitado. Déjeme, yo lo pido, me permite a mí, a ver si sabía hacerlo, hágalo usted. Ya sabes, una sola vez le pica el muñequito y ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en estos testimonios tan maravillosos? Compárelo con su vida. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo le ha tocado a usted vivir? ¿En dónde nació? ¿Qué traía usted? Nada, no traía nada. Nació desnudo como nací yo. Nadie traía, cuando la mamá lo tuvo, ni siquiera 50 pesos. Ok, ni siquiera $1, pues, ni siquiera, ok, 50 pesos, yo no sé cuánto será 50 pesos en Colombia, pero me imagino que 50 pesos no son nada. Entonces, si nos ponemos a mirar que todos llegamos vacíos, no traemos nada, no traemos ni pesos, no traemos ni oro, no traemos diamantes, no traemos aritos, no traemos nada, nacemos con un pedazo de ombligo, con un pedazo no, todavía ligado. Déjeme, yo lo pido, hermano, permítame. Yo lo hago. A ver, vamos a traerlo por aquí. Y voy a enviar el invitado.
Entonces, cuando nacemos, vuelvo y le digo, no importa de qué cuna usted sea, no importa que usted haya nacido en la cuna de oro. Si usted no, usted igual que el de la cuna de oro, el del rey, el de quien sea, nació igual que nosotros y nació igual que una persona pobre y nació como cualquier ser humano que viene con pobreza a la vida. Entonces, hay que darle gracias a Dios, está agregando, a ver si el hermano lo puede hacer. Me dice que me rechazó la invitación. Leo, explíquele a él que si yo lo pido, él no puede tocar el muñequito porque me tienes que responder solamente. Bueno, entonces vamos a ver por aquí, a ver, vamos a esperar que todo salga bien con él. Vuelvo y recapitulo. Entonces, no importa de dónde nazca usted, colombiano, salvadoreño, guatemalteco, nació en España, nació donde haya nacido, nació en los Estados Unidos. ¿Quién no quiere venir a los Estados Unidos? Al sueño americano a quedar embarazada o venir embarazada y tener un hijo. Muchas mujeres hacen eso. Muchos hombres se casan para tener un hijo, para que lo emigre, para que le dé papel no solamente aquí, también en España, en otros países, como Inglaterra, todos estos países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos esto, queremos cambiar la historia. Aquí está ya. Vamos a ver. Voy a probarlo y aquí está. Vamos a ver. En el nombre de Jesús, que tiene que apagar el teléfono y lo tiene que volver a aprender. Eso ya lo sabe él. Ojalá sí, todo va a salir bien. La volvió a rechazar. Él está tocando allí, no puede tocar, es una sola vez. Leo. Que no me rechace, que él solamente lo que tiene que picar ahí donde sale la lucecita roja y ya deja sin tocar nada más. Bueno, sigamos adelante, porque estas son cosas que suceden en estos testimonios. Bueno, como vieron ustedes en el video que nosotros pasamos, vieron una casa, vieron unos ranchos, mucha gente, y qué pena que mucho gobierno vive en casas de alcurnia, viven en casas súper elegantes, viven en los lugares de casas de gobierno, con todo, botan la comida, la tiran, ahorita que venga Acción de Gracias, se bota la comida por montones. ¿Y qué será? ¿Será que ustedes se acuestan a dormir tan tranquilos? Ustedes, los de los países que tienen a estos países aguantando hambre, ustedes se acuestan a dormir tranquilo con la panza llena y sabiendo que hay tanta gente que no tiene que comer. Hay tanta gente que no tiene ni siquiera un bocado de comida. Y si se lo dan con gusanos. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Un mundo de desamor, un mundo de tristeza. Pero no es este caso. En este caso, es personas que vivían lejísimos de la ciudad. Y todavía hay gente que vive a 4 o 5 horas de un pueblo. Hay gente que vive a 4 o 5 horas que para ir a traer su mercado del mes se demoran 4 o 5 horas para ir al pueblo a comprar su comida. ¿Cómo hacen para subsistir? Pues de eso vamos a hablar con este hermano. Vamos a hablar con él a ver si me entiende. Leíto el tema del hermano. Bueno, sigamos entonces acá. Yo estaba leyendo en la palabra de Dios, porque me gusta leer definitivamente, y yo los invito también a leer en Proverbios 13:7, y no vengo a predicar, vengo a decir algo que lo dice la Biblia. Ay, señora, pero usted ¿por qué habla tanto de la Biblia? Pues déjeme decirle, porque no hay otra cosa mejor que hacer que hablar de Dios y hablar de la Biblia. Porque mi vida y la vida de muchos que hemos venido con el testimonio nos ha cambiado. Y como nos ha cambiado, pues hay que hablar. Usted se toma algo, un producto, o se toma una pastilla, o ve una película, como la de May Wilson, y usted sale a contarle a todo el mundo que esa película está espectacular, fenomenal, y a usted no le pagan, ¿cierto? A usted no le dan un peso por promocionar nada. Pero cuando hablamos de Cristo y lo que Dios hace en nuestra vida, déjeme decirle que no lo hacemos porque nos paguen, lo hacemos porque adentro de nuestro corazón hay una alegría, un gozo, una esperanza de continuar viviendo de una manera honesta y honrada como la que vivimos. Entonces, Proverbios, que es el libro de la sabiduría, dice 13:7 al 10. Hay pobres que aparentan ser ricos,
hay ricos que aparentan ser pobres. No es en el libro del libro que, déjame decirle, Proverbios 13, de 7 a 10. New, New Biblia Version, la nueva internacional, la versión, hay pobres que aparentan ser ricos, hay ricos que aparentan ser pobres. El rico puede salvar su vida con sus riquezas, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. La luz de los justos brilla intensamente, pero los malvados son como la lámpara apagada. Los malvados son como la lámpara apagada. O sea, si nosotros estamos haciendo mal, es una lámpara apagada. Ay, pero mucha gente que no cree. Hay mucha gente que no cree en Dios. No, hombre, y mucho menos en la Biblia. Yo cuando voy a leer el libro, mejor me voy a ver porno. Mejor prendo el internet. Mejor me voy a bailar el taca-taca por ahí. Mejor o sea, y empiezan a acumular y a hacer cosas que la verdad no deben de hacer por el desespero de ser diferentes, de ser famosos, de tener plata y sin saber que si buscamos el reino de Dios primero, déjame decirte que Dios se encarga de todo lo tuyo. Pues tienes que trabajar, porque hay gente también que dice, no, pues es que yo vivo por fe. No, hombre, ¿cómo que por fe? No se ha mantenido, váyase a trabajar, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja no coma, porque usted no trabaja, señor, señora, para Dios. Nosotros no trabajamos, ese es un error cuando decimos que yo trabajo para Dios. Dios no tiene empleados, Dios no tiene empleados. Nosotros hacemos las cosas porque hemos visto a un Dios soberano, a un Dios que se ha comprometido con nosotros a llevarnos hasta casa. Bueno, Leo, no sé si se me volvió a perder por ahí el hermano, pero tenemos por aquí como un poquito de problema con la transmisión con él. Ya llevamos un ratito a ver qué le pasó, Leo. Bueno, entonces, como no aparece, pues me toca a mí. Bueno, vamos a hablar de esta persona quien desde muy pequeño ha visto pobreza. Hay mucha gente, hay muchos niños. Yo conozco muchos niños que desde pequeñitos han conocido la pobreza, pero sus padres, más que todo, yo pienso que aquí puede ser, no sé, la educación, tal vez el conocer de Dios, tal vez el mirar a los demás vivir mejor que uno. Hay gente que se adapta a ser pobre, hay gente que se adapta a los malos tratos, hay gente que se adapta solo incómodos. No importa si no hay que comer, no importa si vivo en un rancho, no importa si me toca poner ollas y platos o qué platos, poncheras encima de la cama, no me importa dónde tenga que colocar las vasijas, a mí no me importa, lo único que yo quiero es saber de que yo llevo vivido mi vida y yo soy súper elegante o yo soy súper King Kong. No, fíjate que no estás equivocado y estás equivocada, más si tú tienes hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios, las cosas son más fáciles. Pero en este caso, esta familia no tenían conocimiento de Dios, no sabían ni quién era Dios, no tenían ni por aquí por mente quién era. ¿Por qué? Porque vivían en una finca muy pobre, muy pobre, pero por lo menos tenían alimento, sembraban los frutos y les producía frutos. Les producía, vamos a decir, cebolla, producía mango, había comida, pero había pobreza. Su papá se desaparecía, se iba y regresaba con el tiempo. Cuando regresaba, él venía a traer la comida que era cada mes. Gente del campo, gente noble, gente linda, que lo único que sabemos, hablaba con mi esposo y yo le digo, tú has notado que la gente, cuando no tiene la educación y la información, son los que más hijos tienen. Primero porque no hay quien los eduque, no tienen un seguro social que los apoye y que los ayude para estar recibiendo información, o por lo menos que les den pastillas o condones, qué sé yo. Y perdóneme que lo tenga que mencionar, pero es mejor, porque si usted se va a llenar de niños, mejor cuídese. En ese entonces ellos estaban en el campo y ellos no conocían sobre esto. Conocían solamente de que pues mi esposo, mi esposa y no se están dando cuenta si está ovulando o no está ovulando, si está bien que embarazado o no. No es como hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
quedan embarazadas y traen hijos y más hijos. Y cada año un niño, cada año una niña. Y cuando van a ver, no tienen 2, 3 hijos, tienen 10, en una pobreza, en una tristeza de miseria, que no entienden ni cómo. Yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo hacen? Antes muchas mujeres matan a sus hijos, muchos hombres acaban con sus hijos porque no entienden por qué quedaron con tantos hijos. Pero hoy en día no se vale, hoy en día no se vale que estén matando a los niños, hoy en día no se vale porque ustedes tienen clínicas, hay condones, hay pastillas, hay cosas para amarrarse las trompas, hay mucha cosa, mucha ayuda. Pero en este entonces, en este entonces no era posible. ¿Por qué no era posible? Eh, por estas razones de la educación. Entonces, la mamá, ojalá, no sé qué pasó con el hermano, vamos a ver qué es lo que le está pasando, si es que tiene problemas con instalarse de nuevo. Bueno, vamos a ver. Sí, entonces, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de traer niños al mundo, tenemos que saber cuántos niños vamos a traer. Vamos a traer la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad. Eh, ¿Qué le pasó? Estamos esperando, sí. Diga. Ok, cuando usted se para ahí en el link que le mandó mi muchacho, yo le mando y ahí le aparece en el muñequito un color, una luz roja. Usted le aprieta ahí y eso es todo. Por favor. Ok, bueno. Bueno, hágame el favor y le hace ahí, ok. Bueno. Bueno, entonces dice que tiene problemas para conectarse. Y yo lo entiendo. Y le voy a decir por qué lo entiendo. Porque son personas que no están acostumbradas a estar en el Internet como yo, ni como usted. Son personas humildes que apenas están con su tecnología y con un teléfono y la verdad que no lo sabe manejar. Entonces, ese es el problema que tiene esta persona. Bueno, faltó que alguien me lo apoyara y me lo ayudará ahí, pero no hay alguien que lo apoye en su casa. Entonces, ahorita él está entrando de nuevo, vamos a esperar, o si no, yo cuento la historia, porque no se va a poder hacer. Bueno, entonces seguimos. Cuando él es uno de los niños de 10, este niño empieza a ver a su papá y a su mamá. Él se iba y ella se quedaba. Veía la pobreza y decía, ¿por qué somos tan pobres? ¿Por qué vivimos en tanta miseria? Porque esas son las palabras. Leo, mándale de nuevo el link a él, por favor. Esas son las palabras que usan las personas cuando tienen la necesidad. Es, ¿por qué nací en la miseria? ¿Por qué nací en la pobreza? Y muchos lo ven opcional de irse al pueblo, de irse a la ciudad y convertirse en mujeres o hombres a prostituirse y a buscar cómo traer plata a la casa. Pero ese es un gran error, porque muchas mamás y muchos papás aceptan que se vayan sin saber a qué se va a ir a hacer su hijo y qué se va a ir a hacer su hija. En este caso, él le preguntaba a Dios, ¿por qué estamos en la miseria? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué estamos así? Y un día le respondieron, aquí está de nuevo, vamos a ver. A ver, vamos a ver si él puede entrar. Es bien fácil, pero como les digo, hay tanta falta de conocimiento. Ahí está, ya entró. Ya, no vaya a tocar nada, por favor. No vaya a tocar. Ahí donde hay un muñequito rojo. No vaya a tocar. Ahí está. Míralo, Bien, gracias. se fue a la calle a buscar ayuda, lo felicito. Mira, buenas tardes, no vaya a tocar nada, don Casimiro. Ahí, don Casimiro, buenas tardes. Perdón, no, hermano. No me explique nada, tranquilo, no pasa nada. A ver, siéntese por ahí tranquilito, relajado, respire, que yo estoy aquí contando casi su historia. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor Casimiro, ¿cómo está? Buenas tardes, hermano. Ahí, después de una oración, una guerra espiritual acá que no me dejaba. No se preocupe, comunicar, ya Dios está en control. Ahí está, Dios está en control, sí. Bueno, por eso
hay que orar y también aprender un poquito, porque no nos dejamos que la tecnología nos atropelle. Bueno, dígame su nombre y en qué parte de este hermoso país está usted. No toque mucho, ahí derechito y no me vaya a tocar ni un botón. Ahí está. Gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes, hermana. Una bendición, un placer nuevamente estar aquí con usted. Y bueno, mi nombre es Casimiro Antunes, soy de Uruguay, nación de Uruguay, pero yo vivo en un departamento de Rivera, que hace conexión con la frontera aquí. Ok, ¿con la frontera de cuál? De Brasil, ¿no es verdad? De Brasil, Ok, eso sí, sí, frontera de Brasil. están cerca de Brasil. Bueno, para mí es un privilegio y ya llevamos media hora y la gente se va a tener que aguantar porque este es un testimonio muy lindo. Y usted aguante, no se me vaya. Hola, No, no. Sofía, Dios te bendiga. Ujú. Le digo pastor y luego lo vamos a comentar por qué. Yo estaba hablando acerca de la tecnología, pero de eso vamos a hablar más adelante. Cuando, cuando vemos a estos años que usted tiene, que todavía le cuesta manejar un teléfono, ¿cómo fue su niñez? De dónde viene usted? Que vamos a empezar por ahí lo más corto que podamos. Muy bien, hermano. Entonces voy a contar un poquito de mi primera infancia, ¿verdad? La verdad, hermana, que yo vengo del campo. Nosotros nacimos en el campo rural, ¿verdad? Y, y hasta los 8 años por ahí de mi existencia vivimos en el campo con mi padre, mi, mi mamá y mis hermanos, ¿verdad? Que somos 8 hermanos. No, yo Ahora dije eh, 10. Bueno, leo dos. perdimos uno, ya Ah, falleció uno, un ok. hermano varón. Ok. Pero la historia es, hermana, que viviendo en el campo, como le contaban, no era una vida muy fácil, ¿verdad? Pero era una vida que se daba para ir sobrellevando, eh, ir viviendo, sobreviviendo cada día, porque en el campo usted sabe que usted puede revolverse en la tierra, plantar, y lo que usted Era sembraba en la tierra, muy usted... pobre, ¿no es verdad? Vivían en un rancho, finca, sí, pobres, sí, pero vivían contentos. vivíamos en una casa de paja y Ah, de barro, ¿no? Desde aquel bueno. tiempo, de barro y paja. Pero sobre todas las cosas, mi padre siempre fue un peón del campo, siempre trabajó en las estancias y él ya había tiempo que él salía a tropear ahí, llevar los animales y pasaba meses igual sin volver a casa. Y ahí era mi mamá y mis hermanos que nos revolvíamos en casa, ¿verdad? Y pero una vida muy sacrificada, ¿no es, hermana? Una vida Pobre. bastante en miseria, ¿no es? Muchas veces teníamos que esperar que papá volviera del trabajo para que trajera el sustento, el alimento para casa, ¿verdad? Pero sobre todas esas cosas, hermanos, vivíamos bien. Mi papá era un hombre correcto, un hombre muy humilde, pero correcto, hermano. Siempre nos enseñó algo básico que era vivir en la vida. Él siempre me decía para mí que nunca agarrara nada de nadie, ¿no es? Que era mejor pedir algo si necesitaba y no agarrar lo que no era de uno. Eso siempre llevo conmigo, hermana, de esta enseñanza, institución que él nos dejó, aunque era una persona muy cerrada, sí, hermano, un hombre rudo Bueno, del campo, sí, 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 un hombre muy rudo, rudo. muy cerrado, pero vivíamos así, hermanos, ¿Y su mamá cómo era? ¿También accesible a lo que él decía? ¿O era, o sea, ella se dejaba lo que el esposo dijera? Porque sí, yo me puedo imaginar la vida de ustedes en un campo donde el papá se va y viene dentro de 3, 4 meses trayendo comida y ustedes sobreviviendo con lo que hay. Ok, si hay gallinas, huevitos, pollitos, pues yo me los como. Pero la ropa, no una radio, no una vela, no, o sea, para alumbrarse. ¿Cómo era la vida de ustedes de niños? ¿Cómo jugaban? Inclusive usted es hermano de Mirta, que hoy en día es una mujer con un ministerio bien fuerte. ¡Wow! Se me pone chiquito el corazón. sí, hermana, la verdad que ahí en el campo, ahí uno siempre va sobreviviendo, ¿verdad? Que de una forma u otra uno se revuelve hasta mismo en el tema de la
ropa, porque ropa más era casera. Mi mamá trabajaba a veces en tejer y cosas, y ella mismo hacía sus trabajos manuales, Trabajaba hacía, dentro de la casa porque la vecina más sí, pronta estaba a 4 horas. sí, muy lejos, era lejísimo, sí, para el pueblito, el otro pueblito que había para ir ahí era lejísimo, ¿no? Era como 4 horas de caballo, ¿no es? Porque aquellos tiempos se usaba solo los caballos, ¿no? Porque no había como, porque los caminos eran caminos feos, ¿no, hermana? Caminos de tierra, de tierra batida, entonces no, y caminos feos que no entraba ningún vehículo ni nada, Bendito. no había carretera tampoco, nada, había solo Yo tierra nomás, yo solo quiero tierra. recapitular donde usted me decía, hermana, yo tuve momentos que yo hablaba con Dios. Yo quiero que me diga, de ver toda esta necesidad, aunque tuvieran una casa limpia, una casa de tierra, echándole agua, ¿cómo era su conversación con Dios antes de usted salir de allí, de este lugar? ¿Cómo era la conversación? Porque yo le digo, si nadie les hablaba de Dios, ustedes no sabían qué era rezar, ustedes no sabían qué era orar, ustedes no sabían nada. ¿Cómo era usted viendo esto? A mis hermanos enfermos, yo enfermo tal vez, y ¿cómo era? Yo quiero que vamos adelantando un poquito, por favor. Mire, hermano, la verdad que en ese tema, como le digo, ahí donde nosotros vivíamos era muy contramán de todo, desde la ciudad, lejísimo, y entonces no había mucho pasaje de gente, no había mucha gente que llegaba por esos lugares. Y le digo, siempre cuando había enfermedad en casa, mi madre era una de las una por ejemplo, los empaches, ella misma dice que vencía y nos ayudaba o nos daba. La mayoría del tiempo siempre vivíamos con remedios caseros, ¿no, hermana? Remedios caseros del campo. Cualquier enfermedad que tenía mi mamá iba y, bueno, un remedito casero, un té o algo, y ahí íbamos llevando de esa manera. Y otra, hermano, que me acuerdo que había una señora que trabajaba en esos ramos, pero no era creyente, y ella trabajaba en otro ramo, ella era una vencedora, era, que trataba a los empaches de los niños y cosas, pero O los temas sea, así la de. curandera con las hierbas que les pegan la pancita y no sé qué Sí, sí, más. Eso eso era que lo se hacía para los empaches, esas cosas. Y pues mi madre era que nos tiraba el cuero, me acuerdo de acá cuando uno está empachado, ella también tiraba el cuero de acá detrás y cosas. Pero y después era vivir del campo, de la naturaleza, hermano. Yo Usted lo estaba mal que de quiero dolor. que entiendan al hermano es que ellos a 4 horas de camino en una yegua, para ir a traer algo no tenían dinero. El papá era el que venía cada que podía, vamos a decir 2 meses, 3 meses, 4, y aparecía con la comida. Y ellos lo que hacían era sembrar, eran 8 hermanos. Hermano, yo quiero volverle a preguntar, ¿cómo ve usted la miseria en su casa? Porque usted es de los mayores. Y yo pensaría, bueno, ¿yo por qué vivo así? Yo quiero que me comente eso que usted me decía a mí, por favor. Mire, hermana, y cuando yo era niño, nosotros no tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Claro, Por ejemplo, sí, estamos de hablando de ese tanta. tiempo, tranquilo, no se preocupe. Claro, nosotros vivíamos, yo de niño, mire hermano, para mí era la familia, era vivir día a día, no es si no tenía, no, yo no notaba así, porque siempre mi madre, mi padre, siempre no, lo que comer siempre había en la mesa, vio hermano, de esa manera, él siempre trabajaba y siempre traía el sustento y cosas, entonces era difícil, ¿no? Es porque no era en abundancia. Yo me acuerdo que era un café de mañana con una galleta de campaña para cada uno, y después mediodía, después de noche, no era hoy en día que uno tiene abundancia, las 24 horas está comiendo igual, pero aquel tiempo era todo, era por medida, hermano. Una ración de mañana, otra de mediodía, y después de tarde era un café, y eso era y, pero vivíamos, hermano, vivíamos, porque digo, yo no tenía noción de si me faltaba algo, ¿no es? Yo para mí estaba, era la vida nomás que tenía que vivir, que nos había tocado Porque no vivir. Pero conocías un pedazo de carne en cantidades, ni una hamburguesa, ni nada. Pero yo quiero que me digas, ¿cuál era tu conversación con Dios? Porque sí sabías que había pobreza, había necesidad, era un solo cuarto, había muchos niños, y solamente en una casa de paja, hecho de bareque o de, ¿cómo le llaman?, de barro. claro, Tú nunca habías salido. Pues para mí yo pienso que ese es como vivir en los Estados Unidos en una casa linda, porque pues es la casa que tenemos.
Pero hablamos de que tú decías, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta? Voy a preguntarte diferente. ¿Cuándo tú te diste cuenta que esto que yo estoy viviendo no es lo que yo quiero vivir? Para que vayamos entendiéndonos un poquito. Sí, después que uno iba creciendo, a la medida que iba pasando el tiempo, ¿no es? Uno ya iba dándose cuenta de las cosas, de la vida, y, y empezó a haber una cierta expectativa, hermano, de que uno podría vivir de otra manera, mejor, ¿no es? De que pensaba yo, no, capaz que más adelante, algún día saldremos de esta, vamos a tener otra condición de vida, vamos a mejorar. Pero en campaña, hermanos, no era, era Campaña, esa la cuando vida, dice campaña, es el campo, para que lo es el entiendan. campo, sí, el campo, el campo. Ajá. Y, y, mi, y esa era la vida, hermanos, del campo. O Yo sea no que tenía, el campo en sí, uno no ve porque todo es naturaleza, todo es lindo, todo es hermoso y nacer en un lugar pobre pues es normal. sí, Pero ustedes, alguien los invita, ¿cómo fue que ustedes salieron? ¿Cómo fue que ustedes salieron de ahí porque ustedes eran dueños de esa tierrita? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O hay algo más antes de irse a ese paso? Cuando tú tenías 14 años, ¿a qué edad ustedes decidieron o su mamá irse no, a otro lado? yo, el día que emprendemos de campaña para la ciudad, hermano, yo tenía, creo que 9 o 10 años tenía yo. Era tenía esa edad. Y fue así, y mi padre tenía hermanos de él que ya vivían en la ciudad, ya eran todos de campaña en la familia de mi papá y de mi madre. Y ahí Todos eran del campo, del quieres campo, sí, decir, todos eran del campo. del campo. Y Pero tú lo que querías salir, ¿cómo eran las expectativas? Vamos a estar felices, la vida nos va a cambiar. ¿Qué hicieron con su casa, el campo? no, ahí mi papá tuvo una invitación de un hermano de él que ya se había instalado en la ciudad, ¿no es? Ya estaba en Rivera aquí. Y ahí mi tío le dijo para él que si él quería venirse para la ciudad, que ya no era más para estar en el campo con toda la gurizada, las gurisas que eran grandes, para vivir otra calidad de vida, ¿no es? Y ahí mi padre, como en la ignorancia, que no tenía conocimiento de lo que era la ciudad, que era la ciudad, no es que no era, era totalmente diferente de vivir una vida del campo. Y ahí le entró en acuerdo con mi mamá y decidieron, bueno, nos vamos para la ciudad. Y ahí nosotros nos venimos todos con mi papá, con mi madre, pero venimos para la casa del tío, ¿no? Es un tío que dijo para mi papá que cuando llegara ahí, que no se preocupara por nada, porque ahí tenía todo, tenía casa y tenía todo para la casa. Y ahí mi padre, antes de venirse, empezó a vender todo lo que tenía de campaña, vendió todo, vendió, vendió y dejó un poco de otras cosas por ahí, vendió los animales, vendió todas las cosas, por ejemplo, la cocina, no trajimos nada, para el viaje no, hemos venido solo los niños nomás con mi papá y mi mamá, y dejamos todo en el campo, todo, hermano, todo allá, no trajimos nada, y muchas cosas mi padre vendió porque no podía traer, y ahí llegando en la ciudad, llegando en mi tío ahí, la sorpresa es que cuando mi papá llegó con mi mamá y nosotros no tenía casa, no había una No casa, había no había una ningún casa lugar, como él le había dicho que tenía. no había ninguna casa, no había. Y ahí nosotros nos quedamos ahí viviendo un tiempo con ellos. ¿Y Y uno, cuántos eran ellos? Ya vienen ustedes y 10, ¿y cuántos eran mi- ellos? mis tíos eran como, creo que era como 11 hijos era, O 11 hijos sea, tenía, vivían sí, 23 personas, por decir algo, dentro de esa casa, que tenía sí. cuántos cuartos. No, tenía muy pocos cuartos. Y ahí vivimos con mi tío y después que pasó un tiempo ahí, imagínense, hermano, nosotros de campaña que no Del conocíamos nada campo. de la ciudad. Mi padre, un hombre del campo toda una vida. Y llegamos ahí y para nosotros fue, para mí fue, para todos creo que fue una sorpresa. Y ahí usted sabe que mi papá sin trabajo, mi mamá sin trabajo. Y ahí empezó, yo pienso, hermano, que cuando nos venimos del campo a la ciudad, creo que si no entendía, no había pasado cosa, ahí empezamos a recién, cuando llegamos en la ciudad, empezamos a tener una vida, a padecer, hermano, padecer, porque comenzó una larga historia de vivencia, mi padre, mi madre sin trabajo, iban pasando los días allí en una pobreza total, porque mi madre, me acuerdo que lo que ya, la entrada que ella tenía era la pensión, perdón, era la asignación de los gurises que iban a la escuela, porque no eran todos que iban a la escuela.
era 4 o 5, entonces lo que mi madre tenía por mes era la pensión, la La asignación comida de la del escuela. Estado, la asignación del Estado que daba para los niños de escuela. Y eso era lo que mi madre tenía. Y ahí con eso nos íbamos revolviendo. Pero mi papá se dio cuenta, hermanos, que lo que le había dicho su hermano no era todo mentira. Porque para él, imagínense una persona que se nació en el campo, toda una vida, 50 y pico de años en el campo, y de un momento a otro venirse para la ciudad, para el centro, para el movimiento, hermano. Que aunque en aquellos tiempos que nos venimos, no estaba tan avanzada en el mundo, no había tanta ciencia, no había tanta cosa que hoy tenemos, hermano, todo. Pero antes era, por ejemplo, alguien que tenía un celular, alguien que tenía una televisión, eso todo para nosotros fue algo nuevo, fue como una noticia ver una televisión porque no sabíamos nada de lo que era eso. O sea, Y para ahí, ustedes fue como que, wow, ¿qué es eso? Una televisión. sí, sí, ¿Cuántos años tiene usted, hermano, por favor? Qué pena. tengo 55 ahora, O hermano, sea, ya hice 55. estamos hablando de hace 47 años más o Por menos, ahí, donde largo, ustedes por ahí. completamente estaban, pero bloqueados, Sí, blaqueados, sí, porque no sabían ni sí. que era un radio, que era una linterna, me imagino yo. Sí, Increíble. un radio y linterna, sí, porque era lo que mi padre usaba en campaña, no sé, porque una radiocita él tenía para escuchar las noticias Ah, que ok. pasaban en alguna radio. Y una linterna lo que se usaba, pero después fuera de eso no había otro instrumento, no Qué conocía. pasó cuando llegan a la casa del tío, Sí, hermano de su papá? Ahora no hay cama para tanta gente, dirá el tío, y ustedes se sí. tienen que ir para. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo problemas? ¿Cómo se movieron? Porque usted me dice, si ustedes vieron la entrada, lo siento, no es verdad que podamos recordar esto, pero a nosotros ya no nos duele todo esto porque ya estamos sanos, gracias al Señor. Eh, Venir, ¿cómo era? ¿Qué pasó? ¿Por qué deciden ustedes? Aquí ya vemos 22 más que un equipo de fútbol. Hay que, Sí, vea, afuera, niños. sí. ¿Cómo fue? Y en el principio, hermana, en el comienzo fue muy difícil, ¿no? Claro, Porque eran muños primos que teníamos nosotros, era una familia grandísima. no se Y peleaban y todo ahí sí, sí, cuando había y comida. todo, y de eso siempre hubo, ¿no? Pero ahí comenzamos a buscar relación con nuestra familia, pero ellos también, eran mi tío y mi tía también vivían muy escaso en la miseria también, aunque vivían ya en la ciudad, pero Claro, no, pues se todavía veía peor. que era una vida de miseria, una vida de pobreza también que se vivía acá en Rivera cuando llegamos. Y para empeorar, nosotros todos, mi padre del campo, ¿no es? Pero sabes, hermana, que al poco tiempo un vecino de un pariente de mi tío consigue una casita de rodante, una casita de madera muy pequeña, hermano, creo que era 2 por 2, era muy pequeñita. Y ahí para aflojar un poco, que estábamos todo apretado ahí en su casa, Dos ahí por nos, dos. nos consiguieron, nos consiguieron esa casita. Ahí vivíamos ahí, hermano, empezamos a vivir en esa casita, pero yo era chico, había 2 hermanos más chicos, había una hermana que era más chica todavía, y después estaba mi hermana Mirta, y bueno, Nair y Mirta fueron las que con poco, Mirta creo que al 17 años se fue para Montevideo, para la capital, y Ella después se también. fue Nair, O sea, y uno de, ustedes dormían como así en hilera, sí, uno tras sí, otro, porque se iban a caber. no había cama, hermano, cada uno se hacía un colchoncito, ahí lo que había, ahí unas cubiertas, y hacíamos fileras de camita en el suelo, porque no había espacio en cama para toda la gente. Y nosotros con mis hermanos vivíamos todo, una acostadita el otro lado, sí, hacíamos Oiga, pues los cama que todos juntos, se ahí, quejan teniendo cuarto solo y cama para ustedes, que sí, se quieren llevar la televisión, el internet y no, el perro y y el gato para el cuarto. Y mire sí, aquí nomás. Wow. sí. Por eso le digo, hermana, hoy en día yo tengo mis hijos, mis hijas, pero yo siempre les digo que Dios nunca permita que ellos pasen, aunque sea un poquito de lo que ¿Cómo nosotros es esa pasamos. situación de ver yo me imagino la película, pero yo diría, así vamos a vivir toda la vida en hilerita y todos y tirados en el piso, Sí, sin comida ni nada, un cuarto para 12? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo?
Porque era una casa carro, que esa sí no me la puedo imaginar todavía, de 2 por 2. Dios mío, 2 metros, 2 metros era, 2 metros por Sí, dos. dos O por sea, dos era muy chiquita, era una casillita muy chica. dos Mm, metros viene a ser como esto, sí, vamos a decir, más o menos esto, y ponga otro metro. sí, Y así para allá al cuadrado. Santo sí, Dios. ¿Y cómo eh, hacían eh, para el baño, para cocinar? sí, no, y ahí tuvimos que, aquellos tiempos se usaba un baño, sí, baño así, La un baño feo. letrina, esa, el hueco. Usted agarraba madera y hacía un hoyo, un agujero en el suelo ahí, y hacía de madera, el piso de madera, y ahí era donde uno iba a hacer nacer, porque era todo precario, no había cisterna, no había nada. Nosotros, por lo menos, cuando llegamos acá, no tenía, ya todo era en tierra, los baños, un agujero en la tierra para abajo, y 2 metros, se hacía un armazón, un piso de madera, se hacía un armazón como una casita, así, se ponía un techo o algo, y ahí era el baño para la gente y no había lluvero, no había nada, hermano. Nos bañamos con un balde de agua nomás. Y Traímos, cuando me llovía acuerdo se que, salían a bañarse, porque yo me imagino que traer sí, el agua era otro problema. y nosotros de principio traímos, había un señor que tenía una chácara, que plantaba chácara ya unas 5 cuadras de casa, y ahí tenía un pozo de balde, un pozo de artesiano en el suelo, y ahí era como íbamos a buscar agua ahí en ese señor, porque no había agua de ocio, no había nada, y había agua allá en el vecino, allá íbamos allá en el pozo a buscar agua, ya, con baldes, traer agua para bañarse, para cocinar, para todo, sí. Y- Mi hermano, de verdad que a mí me toca mucho eso, porque la casita ustedes la tenían con cartones, sí, con plásticos, o sea, Downtown LA, Los Ángeles, que tienen carpas convertibles, o sea, vivían mejor que ustedes. sí, Imagínense en sí, una carpa de 2 por 2. Bueno, para mirar la historia, para yo poderlo entender. Hermano, cuando tú ves esta situación y sabes que estás en la ciudad, vuelvo a lo mismo. ¿Qué sucede? Yo viviría, yo digo, no sé, tal vez yo porque tengo una manera tan fuerte de ser fuerte, yo estuviera muy enojada. Y no solamente conmigo misma, sino con Dios, con todo, porque y gente vive mejor por allá, y nosotros en la miseria, un poco de niños que, a ver, desarrollame ese pedacito ahí, por favor, porque para mí todavía sí. me queda trabajo. Usted ¿Cómo es, mi sabe, hermano? hermana, que fue pasando el tiempo y ahí usted sabe que la intendencia aquí consiguió mi papá que le donara un poco de tablas, ¿no? Tablones y unas chapas de que aquellos tiempos las chapas eran de cartón, hermano, un cartón negro, no Ah, era sí, no, sí, me acuerdo, sí. era cartón negro, no era todos que tenía chapa de lata, Ajá, sino no se ajá. conseguía porque en aquel tiempo era caro. Entonces la intendencia te daba madera, te daba esas chapas y vos tenías que hacer tu casita ahí. Mi papá consiguió ahí con mi tío ahí cerca de su casa ahí un terreno que estaba vacío y ahí nos fuimos para ahí levantamos una casilla de madera, hermano, pero todo madera precaria, nada de madera de primera, todo madera tablones, tapas que salían de Lo que los eucaliptos encontraran era bueno. la tapa fea, la última tapa, la cara fea, que ahí era de eso. Y el techo, hermana, está, y el cartón duraba, qué sé yo, póngale 2 años, un año se duraba los cartón, porque como era cartón, con el calor del verano empezaba a como derretirse, era como hecho de alquitrán, o sea, de pinche, esas cosas negras que se ponen en la carretera, bueno, era hecho con eso. Y el calor, en el verano no había que aguantar el Y en calor, el ¿no es? tiempo de frío, ¿cómo era? Y el invierno era muy frío, hermana. Era muy calor toda la casa en el verano y el invierno era un calvario de frío porque, imagine, de madera así y había rendija, entraba viento, frío por todo. Nosotros a veces se forraba de un cartón por dentro para no pasar tanto el frío para dentro de la casa porque, y yo me acuerdo, hermana, que con el tiempo que se iba deteriorando el cartón, yo me acuerdo que llegó un tiempo que en el invierno fue tremendo, nunca me olvido, hermano, porque los cartones se agujereaban con el tiempo y cosas y quedaban feos ya. Y cuando llovía, hermanos, mire, yo me acuerdo que había noches que nosotros pasamos en vigilia porque usted cambiaba nosotros con los guris siempre ahí en el suelo, no había cama, solo para mi papá y mamá. Y ahí cuando nos acostábamos todos acá en una fila, seguíamos en el suelo. Y ahí cuando empezaba a gotear ahí, todos se levantaban
correr la cama para allá, y así pasamos la noche, hermano. En claro, porque usted estacionaba la cama aquí cuando ve tranquilo ahí lloviendo, cuando empezaba las goteras. Ahí tenía que levantarse y ir buscando la vuelta de la pieza para poder, O sea, que estaba más seco no, afuera. Ay, Dios sí, santo. llovía mucho, Bueno, hermano. Ese tiempo los que fue, están escuchando esto para que agradezcan donde viven y lo que tienen. Oiga, ¿será que Dios no está ahí? ¿Será que Dios es malo? Aquí no vamos a dar cuenta, porque a veces no valoramos lo que hacen nuestros padres por nosotros. Y somos muy fufurufas y muy fufurufos, y no nos damos cuenta que los abuelos, la familia, que les ha ayudado a salir adelante, a tener una historia diferente, no lo agradecen. Y estas personas, como ellos, y no solamente ellos, hay muchos testimonios, muchísimos testimonios que han venido acá, que han contado acerca de la pobreza, y muchos no quieren ni siquiera comentarlo y se avientan otro mejor, no cuentan eso. Hermano, sí. ¿cuántos años tenía usted cuando que yo quiero que usted diga, porque a mí me conviene que usted lo diga? Dios, ¿usted dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Por qué me está dejando vivir así? Sí, Ese es hermana, nuestro testimonio, hermano. y ahí cuando llegamos en la ciudad, hermana, ahí ya, yo me acuerdo que el evangelio ya se predicaba en la ciudad, en Que todos no los lo países, el había evangelio. en su casa, donde venía. Ahí no sabían No, nada ustedes de ahí nada. no había cómo Allá no llegar, había no había todo, misioneros que se fueran con la Biblia a no, montarse en un caballo a ir a predicar el no evangelio. se había porque era muy distancia, era muy lejos, el vecino más cerca era mucha lejos el vecino, entonces para ir ahí sí, tenía que tener una conducción, si no, no había, porque entrar de auto no entraba por los caminos, porque era caminos de tropa, era camino de donde cruzaban los ganados de a pie Jesús con no la tenía gente carro tropera. y a lo último le dieron una mula y se fue a predicar el evangelio. O sea, Sí, que nuestro trabajo. ¿Qué pasó ahí cuando usted ya tiene 13 años que está en el pueblo? ¿Qué pasa ahí? bueno, Veo la hermana, y miseria, ahí, 2 por 2, con 11 sí, niños, acá 10 niños, 2 personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo fue? y ahí, bueno, ahí sí seguíamos ahí pelejando, ¿no? En el sacrificio. Y mi mamá, mire, mi mamá y mi padre demoraron mucho tiempo, ¿no? Para conseguir un trabajo así, porque no era fácil aquel tiempo. Y yo me acuerdo que mi mamá consiguió un trabajo ahí, una de mis hermanas consiguió un trabajo en el centro, en un hotel ahí, nos dueños del hotel, una de mis hermanas, y la mujer, y ella habló con mi mamá si no dejaba la gurisa vivir allá, mi hermana vivir con ella, se encariñaron con mi hermana, y ella se fue a vivir ahí con esa gente, con los dueños de un hotel. Ya son como 2 meses, ¿no es verdad? Ya han salido 2. Sí, y ahí usted sabe que ella empezó a vivir con esa señora, ahí cuando ella empezó a vivir ahí, hermana, ahí un poquito en las cosas ahí empezó a mejorar un poquito porque mi hermana ahí tenía su plata por mes y ya empezó a ayudar a mi mamá, ¿no es? En lo económico ya iba mejorando. Después, me acuerdo que después con el tiempo mi mamá hasta consiguió trabajo ahí, hermana. Consiguió trabajar ahí, también consiguió de empleada, de limpiadora ahí en la casa. Pero nosotros, hermanos, en el tema seguíamos en la miseria, porque la rutina era toda la misma, hermano, todos los días la misma cosa, la pobreza, no tener una casa decente para vivir, hermano. Y yo me acuerdo, hermana, que lo que nunca me salió del corazón fue, y muchas veces, hermana, yo me acuerdo que mi mamá, cuando empezó a trabajar, durante el día nosotros, los que iban a la escuela, comían en el merendero en la escuela, pero yo y otros que no iban, nos quedábamos en casa, hermano, y íbamos a comer de tarde cuando mi mamá llegaba del trabajo, que traía algo de comida o algo, ahí era la hora que nosotros íbamos a comer. Mire, hermana, yo muchas veces, no, aquí está el Señor que no me deja mentir, muchas veces yo, hermano, encontraba los panes ahí de la calle. Usted vio, no sé si usted hizo esa experiencia, hermano, de encontrar un pan en el verano, así con el sol, que queda aquel olor a seco, a quemar el sol, derretido así del sol. Eso era que yo comía muchas veces, hermano. Comiendo ahí, encontraba un pan ahí en la calle duro, con sabor del sol así. Y comía, hermano, porque no nos daban nadie y esperaba que mi mamá viniera para dar comida para los que quedaban en casa. Y así vivíamos. ¿Alguien le Sí, habla a usted del evangelio? ¿Alguien le dice,
Porque estuviste muy enfermo. Ahí es donde estuviste enfermo y que te empiezan a hablar. Sí, hermana, porque que fue pasando el tiempo, mire, fue pasando el tiempo, pero mire, hermana, es como la Biblia dice, ¿no es, hermana? Que Dios dice que en Deuteronomio, allí Dios habla de la maldición de hereditaria de las familias. Hoy yo entiendo lo que es, hermano, porque yo digo que toda la familia de mi papá, hermana, fueron toda gente pobre, gente que siempre tuvieron ahí mendigando en la miseria, nunca, como puedo decir hoy, nunca levantaron cabeza, nunca, mis abuelos, todos siempre gente viviendo en miseria, sí, hermano, en miseria, sí, económicamente, financieramente, nunca tuvieron nada. Y yo creo que hoy en día, yo creo que la Biblia dice que Dios visita a los hijos de los hombres, a su generación, hasta la segunda, tercera y cuarta generación, ¿no, hermano? ¿Por qué? Porque yo creo que el Evangelio siempre existió, hermano. Siempre alguien predicó de Jesucristo, ¿no es? Pero digo que nosotros en aquel tiempo, en aquella vida que vivíamos, no, ni pensábamos, nunca, yo me acuerdo que no me detenía, hermanos, ahí, porque ahí en el barrio ya se predicaba la palabra, cosas, pero nosotros seguíamos del sistema de mi papá, ¿no es? No creían ellos, también nosotros no queremos, porque allí era lo que él decía, era la autoridad era mi padre, ¿no es? Él decía eso y era eso, hermano. Mi madre también, nosotros de mañana, buen día, todo. Y yo tengo hijos, a veces yo quedo pensando, mis guris, digo, qué tiempos no es en los que vivimos, porque hoy en día un gurí quiere mandar más, no saben, no le dicen buen día. Nos levantamos, hermano, primero que hacemos para mi papá y mamá, benzan, para decimos, que Dios los bendiga, decimos así para ellos, porque Écheme era el la sistema bendición. ¿Se acuerda que le pedíamos la bendición a nuestros padres cuando nos sí, levantábamos? decíamos Y eso ahora se levantan como que si fueran el perrito y se sí, van y ni siquiera oran para comer. sí, Oiga, y pues, mire, para que les sí, caiga, pues, así derechito, para que sí, no vamos a aguantarnos. Yo no mire, me aguanto. mire, hermana, y mi papá era una persona así muy seca, hermano, una persona cerrada, así que Fuerte. sí, sí, era una persona ruda, que no, mire, mi papá, una persona también rural, sin mucho estudio, sin nada, hermano, siempre vivió en el campo. Y yo me acuerdo, hermano, que yo creo que no me acuerdo hoy si alguna vez nosotros hemos recibido un abrazo, un cariño de mi padre, porque Les eso no existía, hermano. pegaba, los Les golpeaba, pegaba, su papá los nos golpeaba. pegaba mucho, sí, mucho. Uno se portaba mal Hambre y golpe. O y te sea, hambre y pegaban golpe. pero te pegaban con rebenques que él tenía de antes de Los trenzado, con fuegos unos tranzas esos. de cuero. Ahí nos Eso pegaba mucho y tenía. nos Así. castigaba también, nos ponía de penitencia y te portabas mal ahí, hacías algo o peleabas. Nosotros, hermano, teníamos una conducta digo, no sé, no era un respeto, sino creo que era un temor, un miedo que teníamos de él, porque cualquier cosita que uno hacía, algo mal, ya sabías que el castigo te venía. Nos pegaban ahí, hermano. Mi papá era en ese tema era muy violento, pegaba mucho en los gurises. Era Con sí, unos pegaba, rebos de cuero que eran sí, hechos de cuero de vaca. de Véale, trenza. súmbele. Hoy en día no, estos niños no conocen eso. Que Hoy, debiera de haberlo y que el gobierno deje que les peguen. hoy Porque la usted, correa también es la palabra de Dios, pero tampoco dice, acepta, Dios lo dice, que hay que pegarle a los hijos. Pero hoy en día corrige ni con vara. siquiera eso se podía hacer. Sí. La Biblia dice en Proverbios, corrige a tu niño con vara, ¿no es? Con vara. Eh, Hermano, pero, pero mi oiga, padre nos corregía con un cinto, a veces con un rebenque que te dejaba todo marcado, donde agarraba aquel rebenque te marcaba todas las piernas, qué rebeque, donde qué caía. rebeque, ¿Eh? qué rebeque. Rebenque es una fusta, como una fusta así con tenía en la punta una madera y pues tenía el cuero eso que se hacía, de pegar en los animales y cosas. Sí, O sea, tenía una punta y ahí donde le caiga, santo Señor, Dios sí. mío. Por eso nosotros Hermano, teníamos un temor de portar mal porque no, hombre, sabía que pues cuando te ahí, agarrabas, ya, ahí lo que tienen miedo, vea, yo ya, es que increíble, pero su papá ya se fue, ¿no? ¿Verdad? Él murió ya. sí, mamá y papá ya hace mucho, ya más de 10 años capaz que se Y fueron ya. recibieron Pero, al Señor, eso lo vamos a contar más adelante. Hermano, eh, cuénteme una cosa. Si usted se enferma, su mamá se lo lleva donde la curandera para que le haga algo sí, y le quitan pero ese dinerito para acabarla de completar. antes de eso, hermano, de que me enferme yo, A ver, nosotros teníamos una hermana ahí que nació en Rivera, hermano.
cuando estábamos en la ciudad, nació una hermana mía. Nacieron dos en Rivera acá, porque todos los restos vinimos de campaña allá. Pero nacieron dos que nacieron acá en Rivera. Y tenemos una hermana, creo que tenía unos 3 años por ahí, muy hermosa, hermano. Tenía los ojos celestes, porque mi padre tenía los ojos celestes. Yo tengo dos hermanos morochos, hermana, que tienen los ojos verdes, verde, verde, dos hermanos, uno falleció. Con ojos verdes. Y usted Ok. sabe que mi hermanita esa tenía los ojos bien celestes con mi papá. Ya tenía como 3 o 4 años ya, hermano. Usted sabe que, pues con el tiempo entendimos que nos dimos cuenta que habían hecho un trabajo de brujería y lo consiguieron matar a ella. Ella se enfermó, hermano, empezó a enfermarse, la niña de enfermar no comía, no comía, y comenzó a quedar flaquita. Y en ese estado fue en el hospital, nada encontraba nada, nada encontraba el doctor, no encontraba la enfermedad de ella. Y así se fue, hermano. Se fue apagando y hasta que murió en casa, murió. Y ahí cuando murió, usted imagínese, mi madre sí, se vino a pique para abajo, ¿no? Se vino, ahí mi madre se tiró completamente, hermano, se desanimó completamente y se enfermó mamá en casa. Y justo en este tiempo, hermano, después que pasó que enterramos la hermanita y todo, bueno, y mi mamá, ella, cuando, cuando nosotros ya pasó los días, ¿no es? Mamá cae enferma, hermano, cae enferma en la cama, y de ahí empieza a quedarse en la cama y como se entregó completamente, no quería no quería, ahí, quedó ahí en la cama. Hermana, ahí usted sabe que en el velorio, hermana, en el velorio vinieron unas vecinas ahí del barrio ahí, que después subimos que ellas eran más de santo y cosas. Y usted sabe, hermana, que cuando mi madre está enferma ahí en el velorio, esas mujeres hicieron un té, que mi madre estaba muy nerviosa, inquieta. Le hicieron un té que era para calmar los nervios, para que ella esté tranquila. Le hicieron un té, hermana. Y ahí mi mamá tomó ese té, mire, después que pasó todo, mamá empezó a enfermarse, enfermarse, enfermarse. Y ahí fue el caos. Y ahí en ese tiempo, hermano, yo también me enfermé. Me hicieron como una salgadura en todo mi cuerpo, así de aquí para abajo, una salgadura, hermano. Y aquello era como una agua que corría así siempre, ¿sí? Y ahí justo una señora ahí me dijo para mamá, no, dame unas piezas de ropa ahí que yo tengo una vencedera que vive allá en otro barrio allá. Todos los viernes allá yo llevo tus piezas de ropa. Y ahí mi madre agarró en la ignorancia porque no tenía Dios ni nada, no, hermana. Queriendo recuperarse, mandaba la ropa ahí, la vencedera y cosas. Y usted sabe que y ahí en ese tiempo que perdimos la hermanita, mamá se enferma y yo también me agarré como una enfermedad llena de heridas, hermano, por todas las partes, todo, todo. Y ahí aquella herida que siempre estaba corriendo algo, entonces no podía sentarme más, hermano. Yo me acuerdo que yo no salía más a jugar el fútbol con los guris, y me encerré en mi casa con mi mamá, ahí me quedaba y no tenía ni ganas de salir, hermano. Y mis vecinos, cuando me veían, pero ¿qué te pasó? ¿No estás ahí? ¿Andas por campaña o algo? Porque siempre también yo muchos años me iba para campaña, me gustaba y trabajé en estancias después de todo eso. Y usted sabe que, y ahí, mire hermano, fue una situación crítica, digo, mi mamá se va a morir también de tristeza, de angustia. Y mire hermano, una señora que era parienta de mamá, un día dijo, la llamaba de comadre, comadre, hay una campaña de un pastor ahí, que es muy lindo, estoy yendo ahí, no quieres ir conmigo. Mamá, mire, todos endemoniados a los pelos, ¿no? Porque hablar de Dios era como era lo peor que podía existir para nosotros, no queríamos saber, ¿no? Estaban Y enojados ahí mi mamá, todos. ¿eh? Estaban enojados todos porque los Sí, estaban sí, invitando. con todo lo que estaba viviendo, que estábamos pasando, aún de todo lo que ya venían arrastrando con los años. Usted sabe, hermana, que la señora invitó a mamá. Yo me acuerdo que ella consiguió una conducción, hermana, un carro, y llevó a mamá hasta la campaña esa. Mire, hermana, tuve mucha experiencia estando con el Señor. Vi muchas cosas de ahí. Yo me acuerdo que mamá fue en este culto, un viernes, hermano, un culto de liberación que el pastor era usado, hermano, usado para liberar a la gente. Mire, hermana, para la gloria de Dios, mamá solo ese fue el viernes de tarde, ahí el pastor estaba orando, allí ministrando, ni la tocó. Allí, hermano, mamá empezó a vomitar, vomitar, vomitar. Mire, hermana, vomitó un té, un remedio, agua verde, 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 sí, verde, como si recién tuviera tomado ese té, hermano. Y ya hacía un mes y pico que le habían dado el té. Y habían hecho una brujería para matarla también a través de ese té, de ese té que le habían dado. Y ahí, hermana, mamá eh, ahí fue liberada porque ella allí solita empezó a vomitar, vomitar y ahí cambió, hermana, porque ella sale ahí del culto
ya había cambiado su cara, ya se veía otra persona. Y yo era muy ignorante, también éramos gurí. Y íbamos porque mamá nos llevaba siempre, ¿no es? Y con el tiempo mi papá también comenzó, vio que mamá había mejorado, él también no quería. Ahí él empezó a ir, ¿no es? A ir también en las campañas. Llevamos, mamá llevaba a todos los gurises chicos. Y ahí en ese tiempo, hermano, también yo me acuerdo que antes de mamá ir a la iglesia, y le conté que también estaba enfermo yo en el tiempo que perdimos la hermanita. Mire, y pues mamá agarró y empezó a ir en la vencedera esa. Todos los viernes, hermano, todos los viernes, sin faltar un viernes. Y yo, hermano, en casa toda la semana encerrado, tenía aquella expectativa, esperando que llegara el viernes para ir allí en aquella mujer que ella me pasaba unos remedios, unas pomadas ahí en toda la parte. Y parecía, hermana, que aquello era como un alivio. Me sentía allí, estaba allí, pero yo no quería nada. Yo porque mi mamá me mandaba, pero había una expectativa, digo que hoy es viernes, que llegue el viernes porque quiero ir allá, porque por lo menos me alivia un poco el dolor, el mal que me siento. Y ya había Y, sido y- sanada en la iglesia y ella todavía lo está mandando de la curandera a no, que lo curen el viernes. fue ¿O antes fue de ir antes? a la iglesia, un poquito Oh, antes, sí, cuando perdimos la hermanita fue todo ok, ese tema, ok, ok. que nos agarró toda la enfermedad, mamá y yo. Y ahí Ya. usted sabe que en ese tiempo entonces que mamá me llevaba los viernes, justo un día, hermana, ahí en el barrio donde vivíamos, habían hecho un templo, una iglesia de la Asamblea de Dios, me acuerdo, Uruguay. Y ahí, hermano, yo andaba allí por el cerro, allí, no sé qué había ido de tarde, fui a hacer no sé qué, porque no salía más para casa, vivía encerrado, pero como estaba, no quería ni salir más. Y ahí justo viene un anciano, un ancianito que para mí, hermano, después que me afirmé y que me bauticé ahí, con él tuve tremenda experiencia de una persona anciana, eran dos ancianos. Mire, hermana, como la forma que Dios lo usó para que me llevara a la iglesia. Él me dijo, mira, mi hijo, vení acá, y me habló, mira, ¿conoces a Jesús? No conozco nada. Mira, hoy estamos de campaña aquí en la iglesia, aquí empieza una campaña de 4 días, ¿por qué no venís? Vení, ¿no querés venir? Digo, sí, cuando pueda voy. Y él me dijo así, mire, hermana, te hago una pregunta así. Si yo te ofrezco una fruta que nunca la experimentaste, que nunca la probaste, si tú no la pruebas, no podrás no vas a decir que no te gusta, ¿verdad? Digo, es verdad. Y él me dijo, mire, la iglesia, si Dios es así, anda y experimenta. Si te hace bien, quedad, si no, salí, no vayas más. Y ahí, hermana, mire, hermana, yo fui con temor, con miedo, me senté en el último banco, allá bancos de madera, aquellos tiempos, en una casilla también, una iglesia de casilla, bancos todos de madera. Me senté bien allá atrás, atrás allá. Y ahí cantaron todo, una bendición. Y ahí, hermanos, el pastor hace un llamamiento, hay quien quiera aceptar a Jesucristo. Y yo digo, voy a aceptar, porque yo pensaba todos los viernes voy allá en la sesión, en aquella santa. Y me vengo para casa Manténete. y sigo igual, no vi que no hay cambio. Venía para casa, seguía un tormento, la semana era peor, estaba peor. Y yo digo, bueno, voy a experimentar, total, no me cuesta nada, es solo ir. Fui, hermana, mire, para la gloria de Dios, hermana, acepté a Cristo el primer día de la campaña. Al tercer día, hermano, cuando yo salgo de la iglesia, cuando me doy cuenta, hermano, ya estaba completamente sana toda la heridas que tenía. Al tercer día, hermano. Ahí, hermana, yo digo, ahí el Espíritu me reveló a mi espíritu y me hizo entender el Señor que hay un Dios, hay un Dios de amor, hermano, que hay un Cristo, hermano, que para Él no Lo hay que nada imposible, hermano. tenían era brujería que les había puesto, mira, la Mucha, mucha, niña, luego su mamá, y me gusta porque la brujería existe, era pero para, déjeme decirle algo, hermano, también, para que la gente se dé cuenta, la liberación existe. Hay amén, era, demonios que se meten a tu mente, a tu vida, a tu ser y te llevan, te dejan desnudo en la calle. Wow, eh, eh, te un, enferman y un te espíritu, matan. un espíritu de pobreza, hermano, porque era el espíritu que nos había Que agarrado, ustedes porque traían como maldición de toda la de familia en los toda tiempos de la atrás. familia. Pero uno en Aquel decía Jesús, la amén. ignorancia no entendía, no comprendía, ¿no? Pero ahora uno cayendo en la realidad con Dios, con Cristo, uno entiende la vida nuestra. Pero yo digo sí, hermana, que gracias por el amor de Dios a través de Cristo, que la Biblia dice que Dios tiene un plan, ¿no es, hermana? Dios tiene un plan con todo el ser humano, ¿no es? Dios ya tiene un plan preparado. Dice que, Isaías dice, hermano, porque yo te escogí desde el vientre de tu madre, dice Isaías, que Dios dice, ¿no es? Dice,
antes que te formara te conocí, dice el Señor. Y yo quiero Antes de decir en que te esta, formara te y yo conocí. No quiero había decir, mamá, no había vientre. Sí. yo quiero decir, hermana, en esta tarde que para todo aquel amigo, aquel oyente que nos oye en esta tarde, que si por ahí está viviendo una vida, un caos, una vida de problemas, una vida desordenada, una vida desarreglada de cualquier forma, y si haya que su problema, su situación, su vida, no hay más sales, porque en este momento, hermanas, cuántas gente, cuántas personas están diciendo, para mí es el fin, no tengo más salida, no hay más solución para lo que estoy viviendo, pero la solución es Cristo, hermano. Cuando uno viene y hay que reconocernos, hermana, el Evangelio dice que es algo de gracia, hermano. Uno viene a Cristo, no tiene que pagar nada, porque Cristo ya pagó, dice en la cruz. Él ya hizo el sacrificio, hermana, que usted y yo y el mundo no podía hacer. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a nuestra hermana, su único Hijo, a Jesucristo, que viniera y morir y diera su vida por todos la raza humana, ¿no es? Y yo digo, hermana, yo y usted y los que creen en Cristo son privilegiados, ¿verdad? Pablo decía, ¿cuántos le decían que estaba loco, estaba demente? Pero Pablo decía, bendita locura que me llevó a conocer y a tener el amor de Dios a través de Cristo. Amén. Así es, amén. Bendita locura. Y usted sabe, hermana, para contarle, hermana, al tercer día, hermana, para que la gente crea, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra, hermano. Y hay gente, hermano, que escucha tantas cosas y acepta tantas palabras, tantos mensajes, pero cuando llega la hora del mensaje del Evangelio, la gente, hermanos, tapa sus oídos, se endurece el corazón, dice, no, eso no me sirve, eso no me agrada, hoy no, mañana quizás. Y sin embargo, hermanas, el Dios de lo imposible siempre está ahí día a día, golpeando la puerta del ser humano. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y golpeo, ¿verdad? Y yo quiero, hermana, que Dios está aquí con nosotros, el Espíritu, y en esta tarde el Espíritu del Señor está golpeando en muchos corazones en esta tarde. El Señor es un caballero. Jesús, el diablo, hermano, dijo Jesús, es un mentiroso, un engañador. Y la gente que no cree, que ignora, que rechaza el Evangelio, porque son gente que están engañada. Jesús dijo, el príncipe de este mundo ha entenebrecido, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de la humanidad para que no crea en la verdad que es Cristo el Evangelio. Hermano, esta tarde sabemos que estamos nosotros aquí en la gracia de Dios, pero hay mucha gente que está padeciendo, hermano, está sufriendo, está en un pesar. Muchos están lamentando, están llorando, están clamando misericordia. Y la Biblia dice que el único que puede tener misericordia es Dios, es el Padre eterno, el Creador de todas las cosas, hermano. Aleluya. Pero la Biblia dice también, hermanos, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿no, hermano? Entonces, para que la gente, el ser humano tiene que escuchar el Evangelio, ¿no? Y mire, hermana, Jesús dijo a sus discípulos, ir y predicar a todas las naciones, hasta los confines. Y yo creo, hermano, que nadie se puede excusar decir nunca escuché, el Evangelio está siendo predicado en todas las naciones. Aleluya. Jesús dijo, y será predicado ese Evangelio para testimonio, hermano. Para testimonio en el día del juicio, hermano. Hoy la gente puede seguir ignorando, rechazando a Cristo, el mensaje de salvación. Pero la Biblia dice que llegará un día, hermano, que todos los seres humanos, muertos y vivos, tendrán que llegar y dar cuenta al Creador de todas las cosas. Tendrán que llegar delante del Tribunal Supremo de Cristo. La Biblia dice que allí, hermanos, nadie se va a excusar. Quizás cuántas veces usted le dice a alguien, Jesús te ama, Jesús, Dios es amor, Dios me ayudó, Dios me levantó, Dios restauró mi vida, Dios me ayudó, hoy tengo una familia, tengo un hogar. Quizás cuántas veces, hermano, usted padeció, quizás sufrió, quizás por el hombre, ¿verdad? Porque sufrió muchas veces en la mano del hombre, pero cuando usted viene, el hombre viene a Cristo, hermano, lo acepta, lo recibe, cree en él, ¿verdad? Y dice, no, Jesús, aleluya, es la salida. Jesús dijo, hermanos, al que viene a mí yo no lo echo fuera. Yo tengo la seguridad, hermanos, en el Espíritu, que en esta tarde, aquel que dice, Cristo, yo estoy convencido, quiero aceptarte, su vida no será igual, hermano. Porque yo decía, hermano, era uno que decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está este Dios creador de todas las cosas que vivimos años tras años en la penuria, padeciendo, sufriendo? ¿Dónde está Dios que nos pasa tantas desgracias en la vida? Pero yo le digo, hermano, yo entiendo que Dios está en su trono, ¿verdad?
Él está allí sentado, Cristo está sentado, pero Dios está esperando que el hombre se decida, ¿verdad? Que el hombre rompa este hielo de su corazón, que se humille y que reconozca, hermano, que solamente hay un Dios de amor y hay un Salvador, que es Jesucristo, amén. Así, hermano, como le cuento, mi testimonio no es, yo no estoy aquí con usted, hermano, para alegrar o para asustar, no estoy aquí, hermano, para no convencer a nadie, porque yo sé que el que convence es el Espíritu Santo. Y yo le estoy contando algo verídico, hermano, porque cuando me predicaron de Jesucristo, hermano, yo pensaba que el Evangelio, que Cristo, su historia, era una historia más que se cuenta en el mundo, era una historia que todo el mundo hace y cuenta, pero Cristo, hermanos, no es una historia, Cristo es realidad, aleluya, y si alguien, aleluya, lo recibe, cree, lo acepta, hermano, da lugar a su corazón, él entrará. Jesús dijo, porque el que abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él, aleluya. Hermano, Jesús quiere, porque Jesús es un caballero, ¿verdad, hermano? Yo en las manos del diablo, hermano, me llevaba de aquí para allí, hacía lo que quería conmigo. Cuando yo fui grande, hermano, trabajaba en trabajos, en campaña, venía de un mes en el campo, hermano, en una noche gastaba toda la plata que había querido en el mes, en los vicios, en el alcohol, en los bares, en la prostitución, todo eso yo viví, hermano, viví, aleluya, pero en el momento que yo me detuve, retuve y miré a Jesucristo, hermanos, como dice la Biblia, el que miró a él fue alumbrado, amén. Cristo es la luz, la palabra, hermanos, es la luz de Cristo, amén. Aleluya, hermano. Disculpe ahí, hermano, que, aleluya, No, pero no, Dios es no, bueno, hermano. Dios es no. maravilloso, hermano. Y Muchas, hoy le muchas puedo, gracias. No pida disculpas porque la verdad que la historia suya, y con todo respeto, yo no conozco a sus hijos, yo no conozco a su familia, yo no conozco a sus nueras, yo no conozco a nadie, solamente a Mirta. Pero déjeme decirle, con todo el respeto y con todo el respeto y con todo el respeto de sus hijos, su familia, si saben apreciar lo que Dios hizo al vaso que Dios utilizó para que los trajera a este mundo. Porque hay algo que nosotros no sabemos apreciar, es lo que los padres vivieron, lo que los padres sufrieron, lo que esa familia sufrió. Está bien, se descarrió, se fue al mundo y se dio su goleada, como decimos nosotros los colombianos, y se fue a hacer lo del hijo pródigo. Pero recapacitó, estaba muerto, estaba podrido en mis delitos y pecados, aleluya, pero Dios me recibió y Él tiene misericordia, pero amén, es para honrar. Y la aleluya, palabra de Dios dice, honrarás padre y madre, amén, y tú eres para mí, de verdad, un hombre para honrar. Primeramente porque pudieras estar en la calle tirado, vuelto nada, en un andén o en una banqueta, en una, ¿cómo dicen ustedes? En una vereda, sí, tirado y vuelto nada, y ser la vergüenza de sus hijos y ser la vergüenza de sus hermanos, pero Dios tuvo misericordia que levantó esta alma, la levantó del piso y la levantó amén, porque ha sido un hombre que ha predicado el Evangelio, apoyando iglesias, y que eso es lo que hoy en día está haciendo. Y a eso somos llamados los hijos de Dios. La plata, la comida, las joyas y toda la belleza, todo eso se acaba. Y mi niño amén, y mi niña hermosa, déjeme decirle que esta piel se pone vieja y se arruga, pero Cristo ni se arruga ni se enferma, aleluya, ni Dios está muerto aleluya, ni está enfermo. Es amén, el único que está hermoso y vivo. Usted apellizquese ahí, mire, dése cuenta que amén, esta carne en 3 días, si usted no se baña, huele mal. amén, Usted eso es, en 3 días, usted en el cementerio ya huele feo. Usted a los 3 días ya uno lo tienen que quemar, si es que lo van a meter allá. ¿Por qué? Porque es una carne de inmundicia, una carne de pecado, es una carne de lujo, es una carne que no sirve sino va a provocar y dañar. Yo no le digo que usted no pueda ser bonita, yo no mm, digo que usted no se pueda arreglar y ponerse pispirispi, pero no se pase tampoco, porque déjeme decirle que ahí vemos el testimonio de este hermano, ahí vemos el testimonio hasta dónde Dios tiene que tratar, y hay mucha gente que hace eso. Dios nos amén, trae con amor y a veces dice uno, hey, pero es que este sí es muy de buenas, o esta sí es muy de buenas, ¿será que Dios no existe? Y andan por el mundo goleando y por allá para acá. Pero venga, pues aquí, que ahí después les viene y termina. Yo le decía a alguien por ahí que Dios no escucha en palabras. Un tanque va a sacar
de tanto meterle droga a tu pulmón. Pero Dios en su misericordia, Dios en su misericordia, cuando uno dice, Señor, agárrame que me hundo, Amén. que voy para abajo, para las profundidades, ese Dios de misericordia está ahí para decirle, tú eres mi hijo y mi hijo amado. Amén. Y yo te recibo y te quiero abrazar porque tú eres mi hijo. Madres que oran por sus hijos, madres que debieran de estar doblando rodillas, hijos y hijas orando por la mamá o por los hijos o por la familia, andan por allá en otras cosas, en vez de estar doblando rodillas por su familia. Hermano, gracias por ese testimonio y de verdad que yo le digo sinceramente, a mí me ha tocado mi corazón y me deja una figura. Yo tengo una película aquí en la cabeza que el día que yo me decida a escribir un libro, uno de esos va a ser el suyo. Porque de verdad, pero no la vida del hermano que usted me asombra a mí, no, es lo que Dios hace en la vida de las personas. La obra de Dios. Porque no todos los testimonios que han venido acá se parecen y son iguales. Lo que Dios ha hecho, de dónde me levantó, de dónde me trajo, de dónde me recogió, de dónde te recogió, de dónde te levantó, no solamente a ti que me oyes y a mí que me escuchas. El Señor viene pronto. Dios te quiere sacar de la droga, te quiere sacar de la basura, te quiere sacar de la prostitución, te quiere sacar de las cantinas, te quiere sacar de la mala vestimenta, te quiere sacar a hacerte una mujer nueva y un hombre nuevo. Y aquí lo vemos, que la pobreza no era el decir, porque estoy pobre, porque estoy llevado, porque aguanto hambre, por lo que sea, me voy a volver criminal desde los 4 o 5 años. Hubo tiempo para pensarlo, hizo cosas, se creyeron en brujas, se creyeron en todo. Pero qué misericordia la de Dios, amor a la miseria, de verdad que sí. Amén. Porque vuelvo y lo repito, esta carne a los 3 días ya deje de estarse poniendo tanta cosa y mejor entregue su vida a Cristo, su corazón es de Cristo. Y si usted escucha esta palabra, para usted, si usted le llegó aquí a los oídos, es para usted, no se haga loco, no se haga loca. Es para nosotros, Aleluya. Es su testimonio, es todo aquel que lo está escuchando, todo aquel que lo está escuchando, le está diciendo, hello, hi, how are you, it's for you. Es para usted, Señor, es para usted, señora. Escuche, cuando la palabra de Dios dice, el que escucha por la fe, esto es lo que Dios nos ha regalado en esta tarde a través de este hermano. Es que está loco, mírelo hoy en día como vive. Yo creo, hermano, con todo respeto, que a usted sus hijos lo deben de amar, pero bien amado, de ver cómo mi padre nos ha sacado adelante. Porque la otra cosa, yo le digo, si yo hubiera pasado eso que pasé, yo no voy a tener hijos. No, que y eso que no tuve. Yo no hubiera querido tener hijos. Vacunada me quedo, ¿no? Pero Dios en su misericordia le dio hijos y que sea, ojalá, con mucho amor, se lo digo, mucho respeto, para que lo honre, porque se merece, hermano, que lo honre. Usted tiene una parte de la Biblia que me gusta mucho. Yo estoy enojada, yo tampoco me quiero burlar, tampoco me quiero reír, pero déjeme decirle que Dios te ama, que Dios te quiere, Dios te ama con amor eterno, Dios te quiere traer a los brazos, abrazarte, amarte. Déjate amar, déjate amar, porque muchas de nosotras venimos a los pies de Cristo destruidas, aburridas y borrachas y con drogas, todos, y fue una cantidad de problemas. No, usted no, solamente el Libiduque. Solamente el Libiduque nomás. Y el hermano, usted hermano también, usted pecador igual que yo. No, usted también mire a ver de dónde hablar. Abra el closet, abra el closet, a ver qué encuentra por ahí. A ver, hermano, léame esa palabra que tiene ya para terminar y para que nos vayamos. Y de verdad que yo le digo, estoy sudando. Esto es maravilloso, todo lo que Dios hace para nosotros. Mire, hermana, que aquí en Mateos, ¿verdad? Mateos capítulo 4, versículo 12 al 17, nos revela aquí, hermanas, el comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que en esta tarde Dios quiere hacer que alguien tenga una expectativa, una esperanza de que se puede recomenzar, que se puede comenzar a cero de nuevo, amén. Y yo le digo, borrón y cuenta nueva, que con empezar de nuevo. Cristo todo se puede, hermano. Que si alguien dijo humanamente, yo no puedo, pero si cree y acepta a Cristo, Él va a poder a recomenzar. Porque yo, hermano, cuando muchas cosas que nos pasaron,
y muchas veces pensaba cosas, hermanos, hasta quitarse la vida por lo que uno vivía. Y hermanos, pero la Biblia dice que nadie tiene el poder para quitarse la vida, ¿verdad? Porque la vida, hermanos, del que cree y del que no cree, el alma del ser viviente le pertenece al Creador. La Biblia dice, hermanos, que, aleluya, que este cuerpo, hermano, como usted decía, es polvo, es tierra, ¿verdad? Se va a quedar aquí, hermano. Va a ser enterrado y terminó. Pero la 3 Biblia días dice, sí. pero la Biblia dice, hermanos, que tenemos alma y espíritu, que son algo eterno, que jamás morirá el alma, que es un ser viviente que Dios creó para vivir para siempre. Amén. Hermanos, entonces, la Biblia aquí nos dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftali, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le dije hoy, hermanos, que esta palabra fue una palabra clave cuando yo, hermanos, me acerqué a Cristo, ¿verdad? La verdad, hermanos, que yo, usted, todos los que vinieron a Cristo, tenemos una historia, tenemos un pasado, algo que contar, algo que testificar, hermanos. Contar. Hermanos, ¿cuánta gente vemos hoy en día que testifican de lo suyo, testifican de su vida, de sus logros, sus conquistas? Pero hermanos, ¿cuántos son pocos los que testifican de la obra que Jesucristo hizo? Mire, hermana, Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen, hermano. Yo estaba perdido, zumbido al desastre, para hacer la ruina, hermano, y creí en el Evangelio de Jesucristo, hermanos, y Él pudo, hermanos, hacer aquello que quizás por muchos años buscamos y no hemos logrado. Amén, hermano. Y la Biblia aquí dice, hermanos, que el pueblo que estaba sentado vio gran luz, y esa luz, hermana, sabemos que es la luz, es Cristo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará más en tinieblas. Yo, hermanos, por muchos años fui esclavo de las tinieblas, del pecado, de la maldad, del enemigo de mi alma. Pero hoy yo puedo decir, yo vivo en la luz de Cristo. Cuando usted vive, alguien vive y obedece la palabra, hermanos, su vida no será igual, su vida no andará más en la oscuridad, porque Cristo es la luz del mundo. Y la Biblia dice, hermanos, que el pueblo que estaba sentado, nosotros vivíamos, hermano, nos habíamos establecido en la oscuridad, en la más tremenda oscuridad de pobreza, de miseria, de tristeza, hermanos, de desazón. Pero Cristo, hermanos, Él pudo venir y brillar su luz de esperanza, de salvación, de vida eterna para mi alma. Hermanos, que si hay alguien por ahí, hermanos, del otro lado, que cree en Cristo, ¿verdad, hermano? Quizás no cree en mí usted, ya no, son habladores. Hermanos, nuestro tema principal, mi tema, hermanos, es Cristo Jesús, hermano. Gloria a Mi tema Dios. principal es Amén. Cristo, Así es. porque fue Él, hermanos, que me rescató, que me buscó, fue Él que me levantó, fue Él que hizo que su luz brillara en mi vida y en mi corazón, hermano. Amén. Que viva Cristo, hermano. Gloria a Amén. Dios. Que viva Amén, Cristo. aleluya. Gloria a Dios por ese testimonio. Y con esto nos vamos yendo a casita a cenar, a los que están por allá en sus países, horas adelantadas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. ¿Ha sido un Dios? No, es un Dios maravilloso. Y será siendo un Dios maravilloso. Depende de ti. Depende de ti cuánto tú que quieras. ¿Te vas con el uno o te vas con el otro? ¿Eres blanco o eres del negro? Una de dos. Pero aquí hay que decidirse y tu vida puede cambiar. Puede cambiar como cambió la del hermano. Puede cambiar como la cambió la mía. Gracias, hermano. Gracias por decir. Hay gente que cuenta sus logros. Hay gente que dice cómo hacerse millonario. Hay gente que dice, pero la verdad no se acuerdan todos los días de su vida que ha sido Dios, que ha sido venir a los pies de Cristo, que ha sido Dios que los ha restaurado y los ha levantado. Y si tú le das crédito al otro, el otro te lo va a quitar, porque ese
da y quita. Dios no da. Dios no quita. Dios da. Dios no resta, suma. Da más y da más. Aquel quita, él resta. Él resta hasta que te lleva. Así que muchas gracias, hermano. Un saludo para la gente de allá, de su país, Uruguay, arriba. Le damos gracias a todos ustedes. Ha sido un testimonio. Lo felicito porque hizo todo lo posible, buscó ayuda para poder salir en el programa. Lo felicito. Muchas gracias. Y así es que se hace. Si yo no soy capaz, yo busco quien me ayude. Y hoy Dios le está diciendo, si usted no es capaz de controlar su vida, si usted no es capaz de controlar sus vicios, si usted no es capaz de salirse de ahí en ese hueco donde está, yo soy Cristo, yo soy la puerta, el que me llama, yo estoy ahí dispuesto. Aleluya. Y yo te voy a cuidar porque yo lo prometí, que yo te cuidaría todos los días de tu vida. Ese es Dios y te está esperando como al hijo pródigo. Ven a los pies de Cristo. Y si eres capaz y eres sincero, dile a él, te entra mi corazón, porque yo ya no puedo más. Estoy que exploto, ya no duermo y estoy medio loco. Hágale que Cristo puede entrar este día. Él es la salvación. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Un abrazo para toda la gente amada y los oyentes. Sé que, hermanos, que lo que estamos haciendo aquí es en el nombre de Cristo y es por, la Biblia dice, hermano, la Biblia dice de gracia recibiste, da de gracia, ¿no, hermano? Gloria al Nosotros, Señor. Dios nos dio todo de gracia, hermano. Lo único que podemos hacer Aquí que no es cobramos, nada, hermano. yo no cobro, Libido que no cobra, y mucho menos usted le tengo que mandar ofrenda, porque él lo hace de corazón. Amén. Porque hay gente que hace esto también, de venir a contar sus testimonios o hacer algo solamente por dinero. Y déjeme decirle que el que lo hace por dinero, déjeme decirle que se la van a cobrar, y se la cobran 2 o 3 veces. Deje de estar cobrando, deje de estar haciendo, venga a contar su testimonio, cuéntelo, no me lo cuente a mí, cuénteselo a los demás, sea testimonio de vida como lo es él y como lo soy yo. Yo no le cobro a nadie porque venga a mi programa, yo fuera la que debiera estar cobrando, porque me tengo que gastar un poco de tiempo aquí. Pero no cobro, porque ¿sabes por qué? Porque si yo me voy para el cielo. Papá Dios me tiene casa allá y yo me voy, hermano. Y yo creo que usted también se me va. Y aquellos que están siguiendo, ¿al Libido qué? No. A Dios, siga a Dios. Y usted va a ver el punto final es regreso a casa con Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo amamos de corazón. Muchas gracias. Un abrazo, hermano. Muchas bendiciones. Y estamos a todos cuando tenga tiempo, quiera una ayuda. Si yo tengo un tiempo, ahí estaremos, hermano, en el nombre de Jesús. Claro, y si alguien quiere hablar con el pastor, que él hoy en día está trabajando con una iglesia que apoyan, pero yo siento de parte del Señor, lo digo porque lo dice la Biblia, no porque el Libido que se la imaginó, es porque Dios lo manda a uno a hacer que a pregonar el evangelio. Y los que cuando viene la palabra del Señor, así, hermano profeta, úseme la Biblia usted para decirme que el Señor lo dice. Yo no lo digo, lo dice la palabra, que somos llamados a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ir por todas las naciones y predicar en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Chao. Un abrazo. Bueno, se pueden comunicar con él también. Amén. Bendiciones. Bye bye.